bien esas circunstancias de modo, tiempo y lugar que nos decía el doctor Eric también, en cuanto a lo que está pasando en la atención que otorgamos. Esto como punto aparte de importancia. Otro elemento importante es cuando tenemos esa queja. Depende, ¿qué vamos a hacer? Depende de en qué instancia estamos recibiendo la queja. Si estamos hablando de derechos humanos, pues tendremos que emitir un informe. Si estamos hablando del órgano interno de control, también tendremos que emitir informes, los informes generales de qué fue lo que pasó. En el caso de la demanda, estamos hablando de un proceso civil en donde se nos ha reclamado un pago de daño, una indemnización, etcétera, porque se siente afectado en su patrimonio la persona, ya sea físico, moral o económico, y en esos casos hay que contestar la demanda. Todas las demás las podemos hacer nosotros solos, pero ya cuando estamos con una demanda civil, requiere cuestiones muy precisas y muy específicas que el personal médico no puede hacer. Son formalidades jurídicas y tendremos que buscar un abogado. Esa contestación tiene término. Por favor, no podemos dejar pasar los términos ni tomarlos a la ligera. Cuando se nos cita con una fecha o cuando se nos presenta un requerimiento de una autoridad, tenemos que atenderlo a la brevedad. Llevo desde 1991 dedicada a todas estas áreas de responsabilidad profesional y les quiero comentar, solamente he visto a uno en todos esos años, un médico que está en la cárcel. ¿Y saben por qué? Porque no se tomó en serio el ir a firmar una libertad bajo caución. Entonces no fue a firmar, le revocaron la caución, ya no tuvo dinero para pagarla nuevamente y tuvo que seguir su proceso en la cárcel. Es el único caso que yo conozco y les digo que tengo muchísimos años en esto. Todos los demás pueden llevar los procesos en libertad porque son procesos que alcanzan fianza. Se nos considera que incluso los delitos que pudiéramos llegar a cometer son delitos imprudenciales, es decir, que no fueron hechos con la intención de causar un daño. Pero específicamente vamos a la materia civil. Les mencionaba, tenemos un tiempo preciso para contestar la demanda, son 15 días naturales. Y en esos 15 días naturales hay que presentar esta contestación y hay que ofrecer señalar las pruebas que vamos a ofrecer para que nos las acuerde el juez. En esta situación, entonces, tenemos nosotros que tener un abogado que conozca proceso civil, pero que también conozca de derecho sanitario, de las normas sanitarias. Lo que encontramos con mayor frecuencia es que se dedican a contestar tanto las demandas como a declarar ante los ministerios públicos, ante los jueces, por escrito, haciendo un resumen del expediente clínico, que no va a servirle de nada porque no está aportándole elementos al juez para la defensa o al juzgador o al ministerio público. No está aportándole esos elementos. Hemos encontrado algunos casos, incluso que si ustedes tienen un abogado así, por favor inmediatamente cámbienlo, en donde tienen machotes ya de la declaración y lo único que hacen es cambiarle el nombre y a veces incluso se los ponen mal y lo están corrigiendo con pluma. Por favor, tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de abogado. Cuando nosotros contestamos una demanda, no es nada más el abogado, nosotros somos los demandados, ¿sí? No es dejárselo al abogado. Si se lo dejamos, lo va a ver desde el punto de vista jurídico. Nosotros le tenemos que dar los elementos médicos para que él pueda contestar y tenga elementos suficientes para nuestra defensa. ¿Cuál es el problema que tenemos en medicina? Normalmente en cualquier procedimiento judicial, la carga de la prueba, es decir, la obligación de probar lo que está diciendo, es a quien afirma. Si el paciente o la persona afirma que el médico le causó un daño,
Teóricamente, el paciente debería demostrar que efectivamente le causamos el daño y nosotros simplemente negarlo. Las cosas no son así en medicina. En medicina se considera que el paciente, por su ignorancia y porque sobre las cosas médicas y porque no tiene la documentación, está imposibilitado para aportar las pruebas. Por lo tanto, la carga de la prueba siempre nos corresponde a nosotros. Es una situación especial, pero es una situación universal. ¿Qué tendremos que buscar aquí entonces en el momento de nuestra, del momento que estamos haciendo nuestra defensa? Ya sea por vía civil, por vía penal, cualquiera de ellas. Una es una contestación de demanda y la otra es una declaración ante el Ministerio Público que puede rendirse por escrito. Lo mismo que les decía Eric, nunca pisen en el Ministerio Público si no van con un abogado, tampoco un juzgado civil, ¿no? A menos que vayan como peritos o como testigos. Pero incluso como testigos, más vale hacerse acompañar de él. Porque también los testigos pueden incurrir en sanciones, en penas que pueden ser privativas de la libertad. Entonces también necesitamos asesoría. Bien, entonces en estos casos, yo lo primero que les recomiendo es, el primer punto es la legitimación. Y la legitimación va a ser en dos sentidos. Primero, legitimarnos nosotros, es decir, acreditar que somos médicos y después que tenemos la especialidad, porque en caso de una especialidad, que tenemos la especialidad, acreditarla con todas las credenciales necesarias, estamos hablando de la cédula y la certificación vigentes, especialmente las quirúrgicas, como lo señala o lo establece, lo exige las disposiciones de la Ley General de Salud. Entonces eso nos acredita como personas para ejecutar el acto que se está reclamando. Y en segundo lugar, legitimar el acto mismo. ¿Cómo vamos a legitimar ese acto mismo? ¿Cómo vamos a darle elementos a quien va a resolver ese caso para saber que realmente hicimos lo que debimos hacer, que fue legítimo, que fue de acuerdo a las normas, que fue de acuerdo a las leyes y que fue de acuerdo a la lex artis? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues señalar en primer lugar que tenemos un expediente clínico, que en ese expediente clínico se documentó el tipo de acto que realizamos y que se documentó completo. ¿Cuál era la finalidad de ese acto? La finalidad de ese acto, si era diagnóstico, si era terapéutico, si era paliativo, si era rehabilitador. ¿Y eso cómo lo vamos a documentar? ¿O cómo lo vamos a comprobar? Pues a través precisamente de dos elementos, del expediente clínico en general, pero muy particularmente del consentimiento bajo información. De ahí la importancia de este documento, y vuelvo a insistir en él y nunca me cansaré de insistir en él, sobre todo a los médicos que trabajan en instituciones públicas y en lo privado en el Distrito Federal. ¿Por qué? Porque las disposiciones legales en el Distrito Federal, el Código Penal, establece que si se trata de una cirugía innecesaria o de una cirugía que se realizó sin el debido consentimiento, se está cometiendo un delito. En sí mismo ya eso es un delito. En la materia federal, si trabajan en el ISSSTE, en el IMSS, en la Secretaría de Salud, la falta de consentimiento sería una falta administrativa nada más, pero en el Distrito Federal, si ustedes trabajan en un hospital privado o en un hospital público del gobierno del Distrito Federal, no tener consentimiento puede llegar a ser un delito. Entonces, obtener ese consentimiento y tenerlo bien documentado es muy importante. Segundo, el consentimiento debe de ir debidamente firmado, que ese es otro de los puntos, y ajustarse a lo que señala la norma del expediente clínico, la norma 004, que es la vigente en la actualidad. Aparte de que en el expediente clínico documentemos qué vamos a hacer, el plan terapéutico, cuáles son las condiciones del paciente, qué vamos a hacer. A partir de ahí nosotros podemos dar los elementos para nuestra defensa de legitimación
en cuanto a la necesidad del procedimiento, cuáles eran las condiciones del paciente que lo hacía necesario y además que lo hicimos en forma correcta, cuáles eran los riesgos inherentes a ese procedimiento, son los riesgos que entrañan cada uno de nuestros procedimientos médicos o quirúrgicos y que deben quedar también documentados en el expediente clínico. ¿Qué sucede si nosotros no tenemos en un procedimiento civil, no tenemos expediente clínico? ¿Qué creen que pase? Acuérdense que la carga de la prueba nos corresponde a nosotros y si no podemos desacreditar lo que está diciendo el paciente, inmediatamente se va a determinar que hay una responsabilidad civil y seremos condenados a la reparación del daño, a la indemnización, etc. En materia penal es un poquito diferente. En materia penal, ¿qué pasa si no tenemos el expediente clínico? No hay pruebas. No hay pruebas, pero las pruebas se pueden obtener por otras vías. ¿Cómo sería? Pues nos hablaría de entrada de negligencia por no tener el expediente, o bien que el expediente sí existía pero se lo robaron, iniciarán un procedimiento de investigación además por el robo de un documento oficial, porque el expediente clínico tiene carácter oficial. Y créanme que el robo de un expediente, de un documento oficial, o la alteración del expediente tiene una sanción más grave porque es un delito doloso o intencional que precisamente la muerte incluso de un paciente de tipo imprudencial. En uno estaremos hablando hasta de 5 años de prisión, en el caso de un homicidio imprudencial, hasta de 3 meses a 5 años. Entonces, dependiendo de la gravedad que se estima. Y en el caso del expediente clínico, pues podemos estar hablando de 6 o 8 años de prisión, y si lo alteraron, pues peor tantito, ¿no? Son varios elementos que, por favor, hay que tener cuidado. Muchos dicen, no, es que inmediatamente arregla el expediente, cámbialo. No, por favor, eso no lo hagan. ¿Por qué? Porque es siempre, créanme, siempre hay elementos que permiten identificar que ese documento fue alterado. Y de repente por ahí aparecen algunas copias que sacó el paciente y que nosotros ni cuenta nos dimos, y se va a demostrar esa alteración y vamos a estar en peores condiciones que en las que estábamos inicialmente. ¿Por qué? Porque hace rato les decía, la demanda no la podemos prevenir, ¿sí? Podemos hacer lo mejor y hacerlo todo correctamente. Y si el paciente, alguien le mete la idea de que deberías demandar, si alguien sin conocer le dice, es que el médico estuvo mal, ¿sí? Porque es muy fácil que muchos médicos den opiniones sin conocer el caso, y entonces van a promover esa denuncia, esa demanda. Nosotros vamos a tener todo perfecto, vamos a tener todo bien hecho, vamos a documentar todo, entonces no vamos a tener problema. El problema va a ser cuando queremos alterarlo, aun cuando no teníamos absolutamente ningún problema real antes de que ocurriera esa magnífica idea de alterar el expediente, ¿no? Que no tiene nada de magnífico. Siempre, créanme, siempre se va a algún error y es muy evidente para los ministerios públicos de los países. En el siguiente punto, cuidar los términos que utilizamos, ya lo decía también. En algún procedimiento, en algún juicio, yo hablaba de que había sido una lesión meramente accidental. La lesión meramente accidental implica desde el punto de vista jurídico que no hubo mala práctica, que todo fue realizado correctamente y simplemente fue un hecho fortuito, algo que sucedió y que no pudo evitarse. El médico, tomando la definición de accidente de que es prevenible, ¿no? insistía el médico demandado, pues insistía que no había sido un accidente. Todo el mundo así como que cállese, doctor, por favor, ¿no? ¿Por qué? Porque no conoce los términos y a pesar de que lo estábamos defendiendo, él insistía en no defenderse, ¿no?
Entonces, son situaciones que pueden llevar a problemas de interpretación jurídica. Términos con mucho cuidado, hablarle bien al abogado, aclararle lo que estamos diciendo, por favor. Y otro punto muy importante que yo siempre les recomiendo: llegar con humildad con los ministerios públicos y los jueces. ¿Por qué? Porque inmediatamente, si nosotros llegamos con soberbia, si llegamos prepotentes, y como a mí me han demandado, ¿no?, ese tipo de cuestión, llegamos enojados, vamos a generar inmediatamente el rechazo por parte del Ministerio Público, e inmediatamente va a tratar de buscar y encontrarnos algo. Esto es algo muy común y es de todos los días lo vemos. Es muy importante la forma en que lleguemos y abordemos este tipo de casos. Otro punto muy importante es que en la actualidad se tiende, tanto los procedimientos judiciales, tanto civil como penal, va a iniciarse en los procedimientos administrativos ante los órganos internos de control y en algunas otras instancias lo que se llaman los medios alternativos de solución de controversias, los MASC, que estamos hablando de conciliación, mediación y el arbitraje que lo ofrece la CONAMED, pero el arbitraje también puede ser privado. Entonces, hay otras cualquier persona, si nosotros nos ponemos de acuerdo con el paciente y decimos quién queremos que sea nuestro árbitro, puede servir como árbitro, no necesariamente la CONAMED, de acuerdo a la ley de profesiones. Pero aquí lo importante es que ya se están ofreciendo estas alternativas y siempre dicen vale más un mal acuerdo que un buen juicio, y eso es cierto. Eso es cierto porque ¿quién sale perdiendo en un procedimiento judicial? Créanme, el único que no pierde es el abogado. Se los puedo asegurar. Tenemos casos, yo tengo casos ahorita abiertos desde 2002. Son casos de hechos que ocurrieron en 2002 y siguen los procesos judiciales abiertos. ¿Por qué? Porque se van a la revisión y que el amparo, y que no sé qué, y que sabe cuánto, y reposición de procedimiento, los de reposición de procedimiento. ¿Y quién sigue pagándole al abogado durante todos esos años? El médico. No, el paciente no. ¿Por qué? Porque ¿quién representa al paciente? El Ministerio Público. A él no le paga. Entonces, esa es una situación muy grave. ¿Cuál es el problema? Que los abogados siempre, y lo hemos visto, no, aquí no nos ponemos de acuerdo. Yo me siento más a gusto en los tribunales. Nos llevamos nuestro caso a los tribunales. Sí, ¿y qué piensa tu cliente? ¿Qué piensa el médico al que estás representando? No es que te sientas tú a gusto, sino que es lo mejor para tu cliente. Entonces, esta falta de aceptación de los medios alternativos de solución de controversia está muy relacionado con los problemas que estamos teniendo con los abogados en este sentido. ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues hay causas de los abogados, del personal de salud, de las instituciones de salud y de las aseguradoras. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, pues también que estas causas también llevan a efectos. En el abogado, ¿cuál es lo que priva? Los intereses económicos. Y el interés económico no necesariamente es el del médico. Obviamente, desconocimiento de este tipo de procesos. ¿Qué sucede ahora con la entrada en vigor próximamente de los juicios orales? Estamos en una situación de riesgo, a mí me parece, porque si los jueces en un proceso largo no saben cómo resolver, menos en un proceso corto, rápido, en donde es tan complejo la situación de entendimiento del caso médico. Y pues obviamente la falta de experiencia de los abogados en esto. Sin embargo, les digo, con lo que es ahora estos juicios orales, tendrán que involucrarse los abogados en los medios alternativos de solución de controversia, porque son los que se van a privilegiar antes que un juicio. ¿Qué nos lleva a esto? Bueno, pues a procedimientos prolongados e injustificados. Aquí nada más basta con que un perito, quien sea,